vamos a leer en Mateos capítulo 28, versículo 16 al 20. Mateos 28, 16 al 20. La semana pasada hemos hablado sobre el amor que tenemos que tener, que tenemos que seguir a Dios en amor. Y hoy vamos a seguir hablando sobre este amor, pero de una forma más concreta, como nosotros tenemos que ser como cristianos. Mateos 28, 16 al 20, si podemos ponernos de pie para leer la palabra de Dios. Amén, nos dice lo siguiente. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que podemos tenerla hoy y poder compartir y leerla y tenerla junto con nosotros, oh Dios. Gracias por esta revelación que tú nos has dado por medio de tu palabra y que podemos servirte a ti y adorarte a ti y vivir una vida que te agrada, porque tú dejaste tu palabra con nosotros. Te adoramos, te glorificamos en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Podemos sentar en esta oportunidad. La semana pasada, como he dicho, hablamos en Efesios capítulo 5 sobre el amor, que tenemos que andar en amor. Y hoy quisiera empezar esta serie que se llama El amor por las almas. Amor por las almas. Nosotros fuimos llamados por Dios, nosotros fuimos llamados por Él con un propósito específico, para adorar a Él, para vivir para Él, pero también para ir y alcanzar a otros para Él. Esa es la parte que hemos leído aquí en Mateo, se llama la gran comisión, el gran mandamiento de Jesús para su pueblo, para ir a hacer una misión, un proyecto que Él tiene y tenía en aquel tiempo y tiene hasta hoy, la gran comisión. Todos nosotros fuimos comisionados por Jesús, fuimos enviados por Jesús. ¿Y quién nos ha enviado? ¿Quién nos ha enviado a este mundo? Aquí dice Jesús que es Él mismo, o sea, vemos que Él mismo nos envía y dice que Él tiene todo poder, toda potestad. Algunos estaban dudando ahí en ese momento, pero Jesús dice: oye, toda autoridad está en mis manos, todo poder está conmigo, así que ahora ustedes tienen que ir y hacer discípulos y testificar de mí, hablar a la gente sobre mí. Y es un llamado, hermanos, para hoy en día también nosotros entender que el que nos ha enviado tiene toda autoridad, tiene todo poder. Muchas personas no hablan de Cristo porque realmente no creen que toda autoridad está en Cristo, que la autoridad de Cristo puede liberar a esta persona con quien tú vas a hablar, que la autoridad de Cristo puede transformar a esta persona. Y todos nosotros hemos sido transformados y somos cada vez más transformados porque Cristo tiene toda la autoridad. Nunca dudes de la autoridad de Cristo, nunca dudes de lo que Él puede hacer en una persona, de lo que Él puede cambiar en una persona. Nuestra tarea es ir y hablar de Él, porque Él tiene toda la autoridad. Él tiene la autoridad para salvar al mundo, salvar a las personas.
Y Él dice que nosotros tenemos que ir y hablar de Él y testificar de Él. Tenemos que creer primero que Él tiene toda la autoridad, que Él tiene todo el dominio, y nosotros vamos y hablamos de Él. Solo hay un camino hacia Dios. En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único que puede llevarnos a Dios. Y Él puede llevar a las personas que están allá afuera a Dios. Amén. Y quisiera traer este mensaje de amor por las almas, de que nosotros necesitamos aplicar este amor que tenemos de Dios en nosotros y salir a buscar las almas, salir y empezar a hablar. Jesús tiene toda la autoridad para liberar, Él tiene toda la autoridad para sacar vidas de los reinos de la tiniebla a la luz. Él puede dar vida eterna, o sea que todo está en Él, el paquete completo está en Él, y nosotros podemos ofrecer esto al mundo y darles a cada persona este paquete completo: Cristo Jesús, toda autoridad, todo dominio. Muchos se han levantado contra la iglesia, muchos se han levantado contra los cristianos, imperios se han levantado, políticos se han levantado, filosofías se han levantado, nuevos pensamientos se han levantado, pero ninguno pudo y podrá prevalecer ante la autoridad de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos creen esta mañana? Digan amén. Amén. Gloria a Dios. Él tiene toda autoridad y la predicación de Cristo es de toda autoridad. Amén. Cuando hablamos de Él a la gente, estamos hablando de autoridad, estamos hablando de que tiene toda autoridad. Entonces Jesús nos envió bajo su autoridad. Cuando entendemos esto, podemos estar más confortados al hablar a la gente de Cristo, porque estamos hablando no por mi autoridad, estamos hablando de la autoridad de Cristo. En aquellos tiempos, y hoy en día también, cuando los reyes mandaban una carta por alguien para hacer algo, ahí estaba en esta carta toda autoridad. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos el ejemplo de Esdras con el rey Artajerjes. Es un nombre un poco raro, Artajerjes. Y Esdras era un sacerdote en el Antiguo Testamento, y el pueblo de Israel no estaba más en Israel, estaban esparcidos, y Dios tocó los corazones de los reyes para traer otra vez el pueblo de Israel a su tierra. Y entonces Esdras fue delante del rey, y el rey le dio una carta a Esdras diciendo que él podía otra vez construir el templo de los judíos, y que todo lo que necesitase la gente tenía que ayudar en eso. Entonces, con esta carta él fue y habló esta carta delante de la gente, y todo el mundo tenía que hacer lo que estaba en la carta, porque la carta estaba sellada bajo la autoridad del rey Artajerjes, que era el rey del imperio Persia, que era sumamente toda autoridad en aquel tiempo, en aquella región. Entonces la gente hacía porque, no por Esdras, no porque Esdras estaba hablando, sino porque él estaba hablando lo que estaba en la carta del rey. Y por ser carta del rey, estaba hablando bajo autoridad. Y todo lo que estaba hablando ahí, la gente hacía porque hablaba por la autoridad del rey. Eso, si quieren leer después, está en Esdras 7, la carta que el rey escribió para él. Entonces, nosotros cuando entendemos que Jesús tiene toda autoridad, nosotros entendemos que al hablar de Jesús, estamos hablando de autoridad. Estamos hablando bajo una autoridad suprema, y que muchas veces nosotros no nos damos cuenta de lo que nuestras palabras están haciendo en la vida de la otra persona, aunque pensamos que no está pasando nada, pero es palabras de autoridad. Amén.
Entonces nosotros fuimos llamados con autoridad. Y entonces Jesús dice, toda autoridad me es dada, Mateo 28, en los cielos y en la tierra. Ahora id, vayan y prediquen esto. Amén. Nosotros fuimos llamados para ir. Nos gusta estar juntos como iglesia, nos gusta estar juntos en la casa de Dios, pero nuestra tarea también es ir al mundo, alcanzar vidas, tocar vidas donde quiera que estemos, tocar personas donde quiera que estemos. Y es un llamado para todos nosotros ser proactivos en esta área, de salir y hablar de esa autoridad, de hablar a todos sobre Cristo. Es para todos los cristianos, no es una tarea del pastor o del evangelista o del que tiene un don especial o del que se viste de blanco. No, es para todos nosotros salir y testificar de Cristo Jesús. Conozco una señora que ella fue a una iglesia y ella venía de una iglesia donde ella salía y testificaba de Cristo en la calle. Y entonces ella fue a la otra iglesia, estaba yendo ahí, entonces dijo, yo quiero salir y testificar de Cristo a la gente en la calle. Y los hermanos, los líderes de la iglesia dijeron, no. Primero tú tienes que pasar un curso especial para que luego tú puedas salir y hablar de Cristo. Y me contaba eso y dice, wow, eso sí que es raro, porque Jesús no está hablando de ningún curso especial aquí. Él dice, vayan y hablen, testifiquen de mí. Es para todos nosotros, hermanos. Todos nosotros fuimos comisionados por Jesús para testificar, para hablar de Él al mundo, a los que están alrededor de nosotros. Algunas cosas que estorban a la gente o que nos pueden estorbar a nosotros, y a veces hasta yo mismo, son cosas que a veces pensamos y que realmente tenemos que meditar en esta parte, porque a veces dejamos pasar mucho tiempo y no empezamos a hablar a la gente de Cristo. Una de las cosas que muchas veces los cristianos tienen es que piensan que no es su responsabilidad. No es mi responsabilidad hablar a alguien de Cristo. No es mi responsabilidad. Y aquí estamos muy equivocados, porque es nuestra responsabilidad. Diga junto conmigo, es mi responsabilidad. Aleluya. Si yo recibí de Dios tanto, si yo recibí este amor, si yo recibí perdón por mis pecados, si Él me alcanzó a mí, es mi responsabilidad transmitir esto también a los demás. Es mi responsabilidad no ser egoísta en esto. Yo tengo que compartir al mundo sobre Cristo. Yo tengo que hablar al mundo sobre Cristo Jesús. Aleluya. Es mi responsabilidad. O sea que cada vez que tú digas, está alguien al lado tuyo y el Espíritu Santo te toca de hablar y empezar una charla con esta persona, y tú sabes que la mayoría de la gente que viene a Cristo viene porque alguien lo invitó, habló con él, alguien que le conocía, y estaremos hablando sobre eso más adelante, pero la mayoría de la gente que viene, y hasta ustedes aquí hoy, creo que todos vinieron porque alguien les trajo, ¿o no? ¿Quién vino aquí sin saber de nada? Porque alguien trajo. Todos vinimos porque alguien nos trajo. Y esa es la forma más efectiva de alcanzar el mundo. Cuando amigos, tú puedes decir, yo no tengo amigos, pues hazte amigos de personas, salga, vea a alguien, habla con alguien. Empecemos a hablar de Cristo. Es nuestra responsabilidad alcanzar a las personas que están alrededor de nosotros, de transmitir a las personas sobre Cristo. Veamos, por ejemplo, 1 Corintios
1 de Corintios capítulo 9, versículo 16. Nos dice, 1 de Corintios 9, 16, nos dice, porque si predico el evangelio, no tengo nada de que gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Y no pasa nada si no predico el evangelio. ¿Está puesto eso ahí? Dice, no, dice, ay de mí si no predico el evangelio. Pablo dice aquí, ay de mí, pobre de mí, miserable de mí si yo no predico este evangelio. Porque él dice que es deber de él hacerlo. Él estaba perdido, él estaba lejos de Dios, y le alcanzó la gracia de Dios. Entonces dice, es mi deber, y ay de mí si no predico el evangelio. O sea que es mi responsabilidad, es mi deber como cristiano ahora, es lo que yo tengo que hacer, hablar al mundo de Cristo. Aleluya. Y por eso no hay esta excusa de no es mi responsabilidad, es mi responsabilidad. Lo otro que se ve mucho es que tengo miedo de hablar a la gente de Cristo, tengo miedo de lo que la gente va a decir y va a hablar o sea, ¿qué va a pasar si yo empiezo a hablar de Cristo? Hermanos, nosotros tenemos el privilegio de que aquí en donde vivimos, en Holanda, nos podemos hablar libremente. Hay países donde sí la gente puede perder su vida si hablan de Cristo, y algunos van presos. Pero nosotros tenemos la libertad de poder hablar libremente. Y al final, todos nosotros tenemos a veces miedo, tenemos algunas dudas cuando vamos a acercar y hablar a alguien de Cristo. No es algo solo que pasa con una persona, es con todos. Pero todos nosotros tenemos que dar este paso y decir, no, es mi responsabilidad, no puedo tener miedo, tengo que hablar de Cristo. En Efesios capítulo 6, versículo 18 al 20, aquí hablando de Pablo, o sea, Pablo hablando aquí, él dice, Efesios 6, 18 al 20, nos dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio de Cristo, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo aquí mismo está diciendo, oye, cuando ustedes oren por mí, para que cuando yo hable bien. O sea, a veces puede venir la situación que puede hablar algo que no sea correcto, que yo hable bien. Yo pido oración para que hable bien. Cuando oremos, es nuestro deber decir, Señor, ponga personas en mi entorno para que yo pueda hablar a ellos de ti, y que lo hable bien, que lo hable como tiene que ser. Amén. Entonces, no podemos tener miedo. En primera de Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5, Pablo dice aquí, 1 de Corintios 2, 1 al 5, vamos a leer el versículo 3, por ejemplo, dice, y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo. Pablo está diciendo aquí que cuando él fue a predicar a los corintios, él tenía que debilidad, temor y temblor. O sea que él fue temblando. Él estaba hablando temblando de ¿será que cómo va a ser? ¿Cómo lo van a recibir? ¿Cómo va a ser la reacción de esta gente? Y recuerden que en aquel tiempo no es como hoy. La gente, si
reacciona mal, te ponen a apedrear y así, porque tú estás hablando contra sus ídolos, tú estás hablando contra sus dioses falsos, tú estás hablando que nada de eso es verdad. Entonces, él dice que fue con mucho coraje, no, él dice que fue con temor, temblor, debilidad. Entonces, nosotros no tenemos la excusa de decir, no, yo tengo miedo. Todos tienen miedo. Todos algún momento tienen miedo de hablar, de predicar. Pablo dice, yo fui con miedo, yo fui temblando, yo fui un poco sin saber cómo iba a ser, pero lo hice. Amén. Todos vamos a tener miedo en algún momento. Esos días, hace un tiempo atrás, 2 semanas atrás, cuando fuimos a evangelizar, estábamos hablando con una señora y la señora estaba con un perro y estábamos hablando, el hermano Georgino y yo estábamos ahí hablando con ella. Y ella empezó a caminar y nosotros hablando y la señora yéndose. Y nosotros, wow, qué falta de respeto, ¿no? Entonces la señora dice, si quiere seguir hablando, tiene que seguir conmigo porque mi perro no queda parado. Entonces yo dije, bueno, seguimos caminando con ella. Y fuimos caminando y caminando toda esa área aquí. Y caminamos como 1,5 kilómetros, creo. Y hablando con ella de Cristo. Y claro, al principio uno dice, bueno, la señora me dejó hablando solo. Pero al final no, ella siguió y seguimos hablando y todo fue en una buena dirección. A veces nosotros tenemos miedo por cosas que ni siquiera van a pasar. Así que hermanos, si tienes miedo, Pablo también tenía miedo y eso no impidió de que hablara de Cristo. Amén. Entonces el miedo no puede impedirnos de hablar de Él. Lo otro que pasa muchas veces es que nosotros no sabemos cómo hablar a alguien de Cristo. No sé cómo testificar, no sé cómo hablar a esta persona de Dios. Y para esto es muy fácil. Es solo empezar con lo que Dios ha hecho en tu vida. Cómo tú eras antes y cómo tú eres hoy. ¿Cómo pensabas antes? ¿Cómo piensas hoy? ¿Qué hacías antes y qué haces hoy? Amén. Es fácil. Empiece por tu propio testimonio. Empiece con lo que Él hizo en su vida. No hay nada más fuerte, más grande que su propio testimonio. Pablo, cuando iba a hablar delante de los reyes, él decía, yo antes perseguía a los cristianos. O sea, él empieza a hablar de quién él era y quién él es ahora. Lo que Cristo hizo en su vida. Tu testimonio puede cambiar vidas. Amén. Gloria a Dios. Ustedes están en silencio hoy. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Empiece a hablar por lo que Dios hizo en tu vida, lo que Él está haciendo en tu vida, como Él ha hecho. Y si quieres cursos de evangelización, nosotros tenemos también estudios bíblicos sobre evangelización que están en nuestra página web también. Salga. Pero, hermano, lo más importante es dar el primer paso, es empezar esta conversación con la persona. Y de ahí las cosas van fluyendo. El Espíritu Santo mismo va hablando, nos va guiando en ese proceso. Cuando damos el paso, lo más importante es dar el paso y empezar a hablar a las personas. ¿Que tú vas a tener toda la respuesta? No. Tal vez la persona te haga preguntas que tú dices, pues no sé, pero lo voy a averiguar, pero voy a orar por eso, pero lo tengo en cuenta. Hay cosas que nosotros no podemos responder, pero sí podemos decirles lo que Dios hizo en nuestra vida, lo que Él es capaz de hacer en la vida de ellos. Amén. O sea que hablemos a los hermanos. Y todos podemos hacer algo, hermanos, para la evangelización. Todos nosotros tenemos la capacidad de evangelizar personas. Tal vez tú puedes evangelizar personas que yo no puedo, o yo puedo evangelizar personas que tú no puedes. Todos fuimos llamados para alcanzar personas. En la Biblia vemos que personas como Pablo podía
evangelizar y hablar con personas filósofas, con personas que tenían mucho conocimiento, con griegos de alto entendimiento en aquel tiempo, con reyes. Él podía hablar y vemos en Hechos que hasta el rey Agripa dijo que, bueno, Pablo, tú hablas tan bonito que casi me estás convenciendo, casi me estoy poniendo cristiano. O sea, él tenía la capacidad de hablar a este nivel. Ya vemos a Pedro, que era un hombre más explosivo, que hablaba en la calle y una prédica en la calle, vino 3,000 personas a Cristo. O sea, diferentes caracteres, diferentes tipos de personas que alcanzan diferentes tipos de personas. Por ejemplo, el hermano Esteban del Nuevo Testamento, él predicaba de una forma que la gente no podía resistir, era irresistible. Cuando él empezaba a hablar, la gente empezaba, algunos se convertían, pero otros tenían rabia porque lo que él hablaba era tan fuerte que la gente no lo podía resistir. Y también fue muerto por amor a Cristo. Diferentes personas. Tenemos también en el Nuevo Testamento a Tabita. Tabita es una señora que dice que ella era ayudadora, ayudaba a la gente, hospedaba a la gente. Y en eso también hablaba de Cristo y transmitía el amor de Cristo a las personas. Diferentes formas, pero en todos Cristo era presentado, Cristo era testificado a las personas. No sé cómo es con cada uno de nosotros, o sea, con cada uno de ustedes, pero yo sí sé que la forma que sea, lo importante es que las personas reciban a Cristo. Amén. Que las personas reciban a Cristo. Otra cosa que podemos decir es que no tenemos tiempo. No tengo tiempo. Y bienvenido al club. Nadie tiene tiempo. Todos tienen miedo y nadie tiene tiempo. Todos nosotros estamos súper muy ocupados. Y parece que las 24 horas no alcanzan para todo lo que tenemos que hacer. Pero hermanos, lo bello de la evangelización es que nosotros podemos evangelizar en medio de nuestros, ¿cómo se dice? De nuestro mover, de nuestras cosas que tenemos que hacer. Por ejemplo, tú dices no tienes tiempo porque tienes que ir a trabajar, pero en tu trabajo tú puedes evangelizar. Amén. No tienes tiempo porque tienes que ir a una parte, pues ahí también tú puedes testificar. O en el camino. O sea, la evangelización no es algo para un momento especial, es para todo tiempo. Cuando vea la oportunidad de hablar a alguien, de transmitir el mensaje de Cristo, hágalo, porque es para todo tiempo. La Biblia dice que en tiempo y fuera de tiempo nosotros necesitamos de hablar de Cristo. Tú puedes decir, pero ¿dónde voy a empezar a predicar? Empiece con las personas que conoces, con las personas que encuentres en el camino y empieces a hablar. Empiece en tu círculo. Siempre hay oportunidades que Dios nos da para hablar a las personas de Él. Si Dios te desea en un lugar específico para hablar con alguien, Él te envía ahí. O sea, algunos piensan que evangelizar es que Dios te toma de aquí y te lleva a un país allá en Asia y allá tú vas a ser este evangelista que tanto piensas que vas a ser. No, Dios quiere que hablemos a donde quiera que estemos de Él. Amén. No hay que viajar lejos para hablar de Él. Donde quiera que estemos podemos hablar y testificar de Él. Entonces empieza por los que conoces, por aquellos que están cerca. Y ¿sabe qué pasó en la iglesia? Cuando la iglesia empezó a predicar y mucha gente vino a Cristo y todo estaba muy bien. Pero quedó ese grupo ahí de cristianos felices, llenos del Espíritu, llenos de gozo, de alegría. Pero ya no iba más allá de esto. No iba más allá de los judíos de Jerusalén. ¿Y qué pasó? Dios permitió persecución.
Y cuando empezaron a perseguir los cristianos, ellos empezaron a huir, a ir a otras partes. Y en Hechos capítulo 11 vemos algo muy interesante, que en Hechos 11 versículo 19, eso es algo interesante que quiero compartir con ustedes. Hechos 11, 19 al 20. Porque a veces Dios permite cosas en nuestras vidas para que nosotros alcancemos otras personas para Él. Y eso vamos a ver aquí, mira. Versículo 19 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquia, no hablando a nadie palabras sino con los judíos. O sea, ellos fueron sacados de ahí, huyeron por la persecución, pero solo estaban hablando a los judíos, El versículo 20 dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquia hablaron también a griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Amén. Entonces vino persecución, Dios sacó a ellos de la zona de conforto, ellos fueron expandidos por diferentes lugares, y aquí dice que algunos ya se perdieron el miedo de y no solo hablaban más solo con judíos, pero hablaba también de Cristo a los griegos. Y estos hermanos aquí fueron los primeros que empezaron a transmitir el evangelio a personas que no eran judíos. Wow, qué bello, ¿no? Qué bonito. Ellos empezaron a evangelizar fuera de su zona de confort. Dios nos ha llamado a predicar donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Él tiene personas que necesitan escuchar de Él. Y una vez yo estaba hablando de Cristo a alguien, y él dijo: ¿sabe? Yo nunca lo había escuchado de esta forma, y se quedó muy tocado por eso. Entonces le expliqué todo sobre el evangelio y le dije: ¿tú quieres tomar una decisión para Cristo en este momento y cambiar tu vida? Él dijo: me lo tengo que pensar. Le dije: pues le expliqué todo, si quieres alguna pregunta me dices. Él dijo: sí, pero lo tengo que pensar. Pero después de un tiempo escuché que esa persona había fallecido, y entonces yo quedé como, me tocó fuerte esto cuando escuché esta noticia. Pero hermanos, una cosa está claro: yo en este momento no sentí culpa de nada, porque yo transmití el mensaje a la persona cuando tuve la oportunidad. Ahora, duro sería si yo escucho esta noticia y decir: bueno, yo pasé tanto tiempo con esta persona en aquel momento y no transmití el mensaje de Cristo. Y eso es doloroso, hermanos. Eso es duro, porque tú, teniendo un mensaje tan poderoso, tan glorioso, tan fuerte, que puede cambiar vidas, y tú no transmitiste este mensaje a esta persona, y escuchar luego que esta persona fallece, es duro. Y tenemos que pensar, no sabemos por qué Dios nos está puesto en un lugar, en un debido momento. Tal vez Dios esté con el reloj de esta persona, y el reloj de esta persona se está en los últimos minutos, o esté en los últimos días. La persona no sabe, tú no sabes, pero Dios te pone tú ahí para que tú hables a Él, porque Él ama a esta persona. Y Él quiere que tú cuentes a esta persona tu testimonio, tu vida, para que esta persona realice que necesita de Dios antes que se acabe su tiempo. Y no sabemos cuánto tiempo tiene esta persona. Por lo cual, no dudes, no tenga miedo, hable cuando pueda,
sin tener miedo, sin dejar para después. Amén. Porque no sabemos hasta cuándo tiene esta persona y si tal vez esta es su última oportunidad que Dios está dando a esta persona. Y nosotros ahí, sí, bonito día, muy bello, todo muy bello, sí, el gobierno, sí, el corona, sí, no sé qué, tantas cosas que hablamos, que gastamos salidas con hablar tantas cosas, pero Jesús no es testificado a esta persona y luego podemos escuchar noticias y ver que, oye, hablé tanto con él, con ella, pero no hablé lo esencial, lo más importante, lo principal para esta persona. Por lo cual, hermanos, este amor que hemos recibido de Dios, este amor que vivimos, tenemos que transmitir a las personas. Y lo transmitimos al declarar a estas personas la salvación en Cristo Jesús, que Cristo los ama, que Cristo quiere lo mejor para ellos. Y a veces tenemos miedo, dudas, lo que sea, pero hágalo. Es el Espíritu Santo que hace la obra. Aquí Jesús nos dice, ve y convenza a las personas. No, Él dice, ve y testifique y hable. Porque es el Espíritu Santo que convence el corazón, que convence el alma, que pone a esa persona a realizar que necesita de Cristo. Y si la persona te rechaza, tú hiciste tu trabajo. Y si la encuentras otra vez, vuelves a hablar de Cristo hasta que algo pase. Pero nuestro trabajo es transmitir a Cristo, hablar de Cristo donde quiera que vamos. Yo creo que todos nosotros fuimos llamados para llegar al cielo acompañados. Amén. Acompañados de personas que nosotros traímos con nosotros, de personas que por medio de nosotros, ellas están ahí también, que nosotros transmitimos el mensaje a ellas. Aleluya. No lleguemos solos, hermanos, no lleguemos ahí sin nadie. Cuando miremos alrededor, nadie aquí vino porque yo hablé de Cristo, nadie. Wow. ¿Ah? Que cuando veamos a nuestro alrededor en el cielo, veamos personas, multitudes que vinieron porque yo tomé el paso de hablar de Cristo, porque yo testifiqué de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, algunas cosas en prácticas. ¿Quién quieres llevar tú a Cristo? Puedes mirar tu lista de teléfono y ves muchos contactos. ¿Quién de esos contactos tú quieres llevar a Cristo? Imagino que todos, ¿no? Pero empiece con 5 o 10 personas y empiece a orar por ellos y empiece a clamar a Dios por ellos en las oraciones y empecemos a decir, Señor, yo quiero esta persona en tu reino. Señor, toca este corazón. Yo quiero que esa persona sea tocada por ti. Yo quiero que esa persona llegue a tu reino. Toca su vida, su alma. Señor, mueve las montañas, mueve el entorno, porque nosotros estamos con esos contactos, porque Dios tiene un plan para estas personas. ¿Sabía de esto? Yo creo que nada pasa en este mundo sin que no sea un plan de Dios, que no esté en el plan de Dios, que no esté que lo ha permitido. Y muchas veces nosotros tenemos personas alrededor de nosotros que es Dios que permite esto para que nosotros alcancemos a ellas, hablemos a ellas de Cristo. Y hermanos, lo que estamos haciendo es hablar que hay vida eterna, de salvación, sacar de las tinieblas a la luz. Por lo cual el enemigo ataca constantemente para que eso no acontezca. Por lo cual nosotros tenemos que orar por estas personas para que sus mentes sean desbloqueadas, para que sus mentes sean libres para entender el mensaje de Cristo Jesús. Por eso tenemos que orar y clamar por las personas y hablarles de Cristo,
hablarle de que Cristo es el único camino. Aleluya. ¿Qué tal si ponemos como meta en nuestras vidas de cada día hablar a alguien de Cristo? Sea personalmente, sea por teléfono, sea por donde seas, pero que proclame a alguien, que hables a alguien de Cristo, que esta persona entienda el Evangelio, que sepa que Cristo hizo en tu vida y que puede hacer en la vida de él o de ella. Amén. Había un predicador, no me acuerdo su nombre, pero que él siempre, todos los días, él salía y buscaba a alguien nuevo para hablar de Cristo. Y un día estaba lloviendo muy fuerte y él no podía salir de la casa para hablar con alguien porque estaba una tempestad. Y él dijo: Señor, hoy no puedo salir a hablar con alguien de ti. Y luego, ¿qué pasó? Que el auto de alguien se dañó en el camino y la persona vino a tocarle la puerta, decirle si le podía ayudar. Y entonces él dijo: claro que le puedo ayudar, pero primero quiero hablarle de algo. Y empezó a hablarle de Cristo. Aleluya. Siempre podemos hablar de Cristo. Hermanos, es imposible que alguien entre en nuestra casa y no escuche de Cristo. Yo sé que a veces afuera puedes hablar y estar con personas y tal vez por algún motivo no transmites a Cristo, pero cuando alguien entra en tu casa y se sienta en tu sofá y come tu comida, hay que salir Cristo. Hay que salir el Evangelio de Jesucristo. Amén. Así que invite a la gente a comer en tu casa. Hermanos, Tabita hacía esto: invitar a la gente a venir a su casa, a ayudar a la gente, a hablar con la gente, porque cuando la gente está comiendo están felices. Amén. Y así transmitimos. De hecho, Jesús muchas veces dice que en medio estaba con la gente comiendo, hablando, testificando a la gente, hablando a la gente. Y la gente criticaba porque él hablaba con todo tipo de personas. Y nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, de no discriminar personas. Porque dice: no, ese no voy a hablar de Cristo, o a esta no le voy a hablar de Cristo. No, Jesús tiene autoridad de cambiar cualquier persona. Aleluya. Pongamos de pie en esta mañana y que Dios nos ayude en esta trayectoria, en ese proceso de testificar de Él, de hablar de Él. Aleluya. Y estaremos viendo más profundo sobre eso en las siguientes semanas y cómo podemos hacerlo de diferentes formas. Pero que nuestro corazón esté dispuesto, hermanos, que sintamos esta pasión por las personas, que, oye, esta persona necesita escuchar y yo tengo las palabras que decirles. Yo fui llamado para hablar con él o con ella. Aleluya. Padre, en este momento te agradecemos, oh Dios, por esta oportunidad que estuvimos aquí, Señor, escuchando tu palabra, tu gran comisión, Jesús, antes de ir al cielo, de volver. Tú nos enviaste, tú nos mandaste a predicar estas buenas nuevas. Y estamos aquí hoy porque alguien predicó a nuestras vidas, o predicó a nuestros padres, o predicó a nuestros abuelos. Pero estamos aquí hoy porque alguien tomó el paso y no tuvo miedo de empezar a hablar y transmitir este mensaje. Señor, úsanos a nosotros también para seguir transmitiendo este mensaje, oh Dios, a las naciones, a la gente que está alrededor de nosotros, a nuestros amigos, a nuestros contactos. Señor, que seas tú, Señor, tocando sus corazones, pero que seas nosotros hablando las palabras a ellos, oh Dios. Porque ese es nuestro llamado, ese es nuestro propósito aquí, de seguir llevando tu reino hacia adelante. Señor, oh Padre, danos pasión por las almas. Danos, Señor, un fuego en nuestro corazón cuando veamos a alguien que no te conoce, de tener esta pasión de querer hablar de ti a esta persona. Padre, cuando las personas entren en nuestro entorno, cuando entren en nuestra casa, sean
reciban el testimonio tuyo, Jesús. Reciban el mensaje tuyo en sus vidas, oh Dios. Padre, no nos dejes perder tiempo ni perder oportunidad. Úsanos, oh Dios. Úsanos en ti. Úsanos proclamando tus palabras a esta nación. Te agradecemos, te alabamos en esta mañana, Señor, y que esta gran comisión sea cumplida en nuestras vidas. Señor, recibe nuestras vidas y queremos ser instrumento en tus manos. Apenas podemos hablar, pero eres tú el que hace el trabajo en los corazones. Gracias, oh Dios, por cada uno aquí presente en esta mañana. Padre, y también en esta mañana cuando vamos a pasar a la Santa Cena, oh Dios, donde nosotros celebramos que tú moriste en la cruz, Jesús, por nuestros pecados y tu sangre fue derramada para purificarnos, para limpiarnos de todo mal, de todo pecado, y nos diste vida eterna. También, Señor, te agradecemos por este gran hecho que hiciste por nosotros. Gracias, oh Dios, por esta mañana que podemos celebrar esto. Podemos recordar lo que tú hiciste por nosotros. Y también, Señor, pensando en el mensaje que hemos escuchado en esta mañana, que podamos pensar también en aquellos que tú también moriste por ellos, pero están allá afuera y todavía no te conocen. Que seas tú usándonos para alcanzarlos. Padre, te adoramos, te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya.